el tema de hoy es la oración, pero no la oración en general, sino que la oración en comunidad. Hay un hábito que tiene la comunidad mundial Bahá'í, que en todo el mundo, donde hay 2, 3, 4 Bahá'ís, hacen esto. Se reúnen 2 o más personas, donde sea. Puede ser en una sede Bahá'í, o puede ser en la casa de alguien, un Bahá'í o quien sea, ¿no? Aunque no sea Bahá'í. Porque no hay restricciones para que sean o no sean Bahá'ís. Ahí no interfiere este tema de la religión que está profesando cada quien, ¿no? Entonces se reúnen 2 o más personas a recitar oraciones. Ahora, en esta noche vamos a un poquito averiguar qué beneficios puede traer el hecho de hacer oraciones no individual, sino en grupo, ¿no? Entonces, vamos ahí en la imagen están viendo gente de diferentes partes del mundo que se han reunido en diferentes lugares. Puede ser en un templo, en una sede Bahá'í, en la casa de un amigo, o incluso a veces, por ejemplo, un amigo Bahá'í llega a visitar a uno de sus contactos y en la puerta de la casa no entra, solo quizás porque la persona no tiene la casa en orden o no tiene la disposición de recibir a las personas. Ahí en la puerta hacen 2, 3 oraciones y se van. O sea, la modalidad se ajusta a las necesidades y a las condiciones, ¿correcto? Ya vamos a ver un poquito más adelante. Hay una cita que vamos a leer, 2 citas. Cuando un grupo de personas se reúne en un determinado lugar, dedicando su tiempo en glorificar a Dios y hablando unos con otros de los misterios de Dios, sin la menor duda, los hálitos del Espíritu Santo soplarán suavemente sobre ellos y cada uno recibirá una parte de los mismos. Abdul Baha. Puede leer porque acaban de entrar 2 amigos, puede leer de nuevo para que oigan también. Cuando un grupo de personas se reúne en un determinado lugar, dedicando su tiempo en glorificar a Dios y hablando unos con otros de los misterios de Dios, sin la menor duda, los hálitos del Espíritu Santo soplarán suavemente sobre ellos y cada uno recibirá una parte de los mismos. Abdul Baha. Es decir, reunirse en grupo. No estamos hablando de la oración individual que hago yo en mi privacidad, no. Sino que estamos hablando de la oración colectiva, ¿no? Lo que los Bahá'ís llamamos una reunión devocional. Cuando un grupo de personas se reúnen para recitar oraciones, ya sea para el progreso del alma de alguien que acaba de morir, para la curación de alguien, algún pariente que esté enfermo, para la protección porque en mi vecindario están robando mucho, no sé, cualquier problema, o simplemente orar para acercarse a Dios, cualquiera que sea motivo, ¿no? Entonces, cuando un grupo de personas se reúnen con el propósito de hacer oraciones, entonces, según Abdul Baha, pues trae estos beneficios. Pero eso no es exclusivo de la fe Bahá'í. Vamos a ver que además de en la fe Bahá'í, en la fe cristiana, en la fe judía, en la fe musulmana, en todas las religiones, en todas las revelaciones de Dios ha existido ese tema de la oración. Aquí unos versículos de la Biblia. Y cuando oréis,
no seráis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros lo pidáis. Seguramente que en esos tiempos era costumbre, más que todo los judíos de la época quizás salían a las calles a gritar las oraciones solo para que la gente oiga, ¿no? Entonces aquí te está diciendo la oración personal es privada, ¿no? Pero la oración, la reunión devocional tampoco se hace en el mercado, ¿no? O en las calles, sino que se hace en lugar privado, ¿no? Entonces, las entidades religiosas, es decir, llámelo sectas, llámelo iglesias, como los quieran llamar, ahorita no vamos a discutir eso, ¿no? Buscan varios propósitos, ¿no? Entre esos propósitos, uno muy común es propagarse, ¿no? Una iglesia, una secta, una religión trabaja, ¿no? Para enseñar su fe a otros o para agrandar su feligresía, ¿no? Por un lado, y por otro lado también trabajan mucho para adoctrinar a su feligresía, es decir, para catequesis, ¿no? Para meter en su cabeza ciertas doctrinas, para que la persona acepte ciertas doctrinas. Y en torno a estos objetivos y otros, ¿no? A estos y otros objetivos es que cada iglesia, cada religión, cada organización religiosa diseña una serie de actividades, ¿no? Ahora, la fe Bahá'í, su objetivo, para mí, ¿no? Uno de sus objetivos principales es convertir este mundo nefasto, injusto, convertirlo en un paraíso. O sea, no estamos hablando de crecer la feligresía, ¿no? En primer lugar, aunque esto se puede dar con el tiempo, ¿no? Y bienvenido, pero no es proselitismo y aumento de la feligresía que uno busca en primer lugar. El objetivo de la fe Bahá'í es convertir este mundo en el paraíso de Dios y que la gente viva bien. Es un objetivo que no es fácil, señores, no es fácil ni es rápido. Tal vez se tarde 500, 600 años en lograrlo, ¿no? Es un largo proceso. Y en ese proceso hay una serie de actividades que ayudan para ir lentamente acercándonos a ese objetivo. ¿Correcto? Hay muchas actividades. Ahorita no vamos a describir todas. Entonces, una de esas actividades que van a ayudar a que la humanidad progrese, ¿no? Que la humanidad progrese y avance hacia su madurez, hacia la edad de oro, hacia el reino de Dios sobre la tierra, hacia la más grande paz, hacia el paraíso terrenal, ¿no? Uno de esos elementos que permite ir poquito a poquito acercándonos a ese objetivo es la reunión devocional. O sea,
Cuando dos o más personas en un vecindario, en un colegio, en un trabajo, en una universidad, cerca de un parque, se reúnen para orar. ¿Orar para qué? Para el bienestar de la comunidad, para los que fallecieron, para los que están enfermos, para los desprotegidos, buscando, invocando ayuda divina, ¿no? Entonces, se reúnen, hacen oraciones y no solo eso, también leen escritos sagrados, como la semana pasada estuvimos diciendo, ¿no? O sea, las dos cosas van como de la mano, pero son dos cosas distintas. Orar por un lado y leer los escritos sagrados por el otro lado, porque ambas cosas te ayudan a espiritualizarte. Y también al reunirse a orar y a estudiar la palabra sagrada, crea o fortalece la vida comunitaria y la convivencia en la comunidad, ¿correcto? Fortalece la vida comunitaria. La reunión devocional es una actividad Bahá'í, pero abierta a gente de todo tipo de creencia, todo tipo de origen. No se discrimina a nadie. O sea, siempre que tenga la buena intención, no de boicotear, sino de venir y unirse, ¿no?, a este esfuerzo para buscar la prosperidad del mundo y de la comunidad, ¿no? La reunión devocional no es un servicio religioso formal, no es un culto, no es sermón, no es un ritual. Busca que un grupo de personas hagan lo que llamamos adoración colectiva, reflexión colectiva, adoración y reflexión colectiva. Es decir, en grupo, se reúnen en grupo, adoran, aman a Dios, adoran a Dios, y en grupo reflexionan sobre el rol que debe tener el hombre dentro de su comunidad. O sea, ¿cómo puedo hacer yo para que mi comunidad progrese, prospere, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de una reunión devocional? La reunión devocional, uno de sus objetivos es que nutre el espíritu, es decir, nutre la realidad espiritual de los seres humanos, tanto los que participan en las oraciones como también en el resto de la comunidad. Solo porque estoy yo aquí orando, las fragancias de mi oración pueden llegar a mucho alrededor de donde yo estoy viviendo, ¿no? Entonces nutre el espíritu, la parte espiritual de la comunidad, de la gente que compone esa comunidad. Cuanto más gente participe, mucho mejor. Fortalece la identidad espiritual. Ojo, ¿a qué me refiero? ¿Qué soy yo? Por ejemplo, acaba de fallecer Hulk Hogan. Por cierto, yo lo admiro y no tengo nada en su contra, ¿no? Absolutamente. Pero ¿qué es él? ¿Es un cúmulo de músculos o es un ser humano espiritual? ¿Qué tan espiritual sea o no sea? Eso no lo puedo juzgar yo, solo Dios lo puede saber. Yo lo admiro, ¿no? Por muchas cosas. Pero ¿cuál es su verdadera identidad?
¿Dónde están sus músculos? En la tumba. ¿Y dónde está su alma? Allá con el Señor, ¿correcto? Entonces, su verdadera identidad es lo que perdura junto con Él. Entonces, cuando uno ora, fortalece la identidad espiritual. O sea, como que uno entendiera, captara, asimilara, comprendiera que uno es espiritual. Entonces la reunión devocional espiritualiza a la comunidad. Hace que esta comunidad, este vecindario, sea una comunidad, un vecindario espiritual. Y anima el proceso de construcción de comunidad. ¿Para qué vienen los mensajeros de Dios? Vienen, hay muchas maneras de decirlo, ¿no? Pero una de las formas de interpretar los objetivos que ellos buscan es que vienen para construir sociedad, construir comunidad. La reunión devocional nutre el carácter devocional, tanto individual como colectivo, dentro de la comunidad donde yo vivo. La reunión devocional fomenta el desarrollo espiritual y reforma, mejora y cambia a las personas, ¿no? Cambia, reforma, mejora a las personas y por lo tanto, si las personas mejoran, la comunidad y la sociedad se va a ir construyendo, ¿no? Y mejorando. Y fortalece, consolida los lazos comunitarios. Entonces, las reuniones devocionales ayudan en el proceso de construcción de comunidad. O sea, cuando decimos construcción de comunidad hay muchas maneras de describirlo. Una forma de verlo es como que tú tienes 500 individuos, de esos 500 individuos quieres construir un batallón sólido, ¿no? Que no sean 500 personas aisladas, sino una comunidad fortalecida. Entonces, este es, digamos, un objetivo importante de las reuniones devocionales. ¿Qué es adoración colectiva? Adoración colectiva es un espacio para glorificar a Dios, pero colectivamente, en masa, en comunidad, entre esposos, en una familia, entre dos familias, todo el vecindario, los padres de familia en una escuela, qué sé yo, los alumnos de un grado del colegio. Colectivamente crear esa conciencia de adoración, de sumisión a la voluntad de Dios. En grupo, orar, meditar y leer los escritos sagrados, porque leer los escritos sagrados siempre es una guía, ¿no? Que te dice qué hacer y que te ayuda a progresar. Te da fuerza para seguir adelante y hacer, ¿no? Lo que tienes que hacer. La oración es como una conversación con Dios. No lo tomemos en forma literal, ¿no? Como que yo estoy hablando con un amigo. Pero es como una conversación que uno hace con Dios. Es un medio
para pulir mi alma, para espiritualizarme, para desarrollarme y para cumplir el propósito por el cual yo existo. O sea, ¿para qué me ha creado Dios? Entonces, ese propósito lo cumplo leyendo los escritos y también orando como combustible para que tenga fuerza para seguir adelante y cumplir. Amor y unidad. Al reunirse en comunidad, al reunir a personas diversas que tal vez hasta hace un mes ni se conocían, los reúnes, son gente tan diferente, tan diversa, tan dispareja, los reúnes y los metes en un ambiente espiritual de repente. O sea, que normalmente se ven en el mercado, en la calle, en el tráfico, de repente los metes a un ambiente y en ese ambiente tú creas un entorno espiritual. Entonces se promueve la felicidad de esas almas, se promueve el compañerismo, se promueve el amor y la unidad entre la gente, ¿no? Estrechando lazos de amistad entre los que asisten a esas reuniones. Es decir, no es solo llegar, orar y salir, sino que tiene todo una interacción. Adelante, Fabio. Hola amigos, buenas noches a la boca. Sí, respecto a esta parte que estás comentando, algo que me viene a la mente, pues, es que cuando estamos, por ejemplo, si nos encontramos con una persona en el mercado, por más de que nosotros queramos ser amables con ella y eso, pues, de pronto la interacción es muy fugaz. Entonces, finalmente, todo termina ahí. Sin embargo, cuando nos reunimos a orar, pienso yo que eso también genera una susceptibilidad espiritual y nos predispone a descubrir las gemas de inestimable valor con las que están dotadas las demás personas, ¿cierto? Entonces, por eso siento que está en concordancia con el propósito de Dios, ¿sí? Cuando nos reunimos con otras personas, como que tenemos, y bueno, más aún si nos reunimos en este ambiente, tenemos más esa apertura para conocer como lo mejor que hay dentro de cada ser humano. Abrimos ese ojo espiritual, ¿sí? Y podemos enriquecernos más fácilmente de las gemas con las que está dotado cada individuo. Es lo que percibo. Gracias Fabio, muy interesante. ¿Alguien más desea decir algo? El anterior discurso que hiciste en la oración del mediodía dice, uno le dice a Dios que nos ha creado para adorarlo, ¿no? Conocerte y adorarte. Conocerte y adorarte, ¿no? Así es, así es. Y esta adoración colectiva ayuda a que la comunidad entera llegue a esa conciencia, ¿no? De conocer y adorar a Dios. Entonces, unir a la comunidad, ¿no? Hacer de la comunidad una fuerza unida que ilumina la sociedad. Es decir, la oración debe convertirse en una luz. Ahora, si yo solito soy una luz, soy un foco. Pero si 5 personas son una luz, son 5 focos que se unen y alumbran mi vecindario.
Y si dentro de 200 años toda la ciudad es luz, a miles de kilómetros se ve en el cielo la luz que emite la gente de esa ciudad. Yo les tengo un ejemplo. Una vez yo, hace como 40 años, estuve en los Estados Unidos y mi hermana y mi cuñado me llevaron a Las Vegas. Entonces, yo no sé si esta imagen que les estoy enseñando es Las Vegas o dónde, pero yo me acuerdo que fuimos, cuando íbamos llegando a Las Vegas, solo para conocer, ¿no? Yo no jugué nada, solo estuvimos ahí. O sea, no era mi propósito al visitar Las Vegas, era conocer. Y muy interesante, ¿no? Muy interesante ir a conocer, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando íbamos acercándonos, todavía la ciudad no se veía. De repente veo en el cielo súper iluminado, porque Las Vegas es una ciudad donde cada hotel, cada casino tiene literalmente cientos de miles o probablemente más de 1,000,000 de focos. Ahora imagínense ustedes, si yo aquí en mi casa hago oraciones, soy un foco o una vela, ¿no? Si nos reunimos 5 personas en el vecindario a hacer oraciones, somos 5 focos. Pero si toda la ciudad está haciendo oraciones, somos 50,000 focos. Entonces, desde kilómetros, ¿no? Se puede ver. Entonces, cuando yo llegué a Las Vegas, fui a ver los casinos, los hoteles. Dios mío, qué cantidad de focos estaban encendidos para que a lo lejos uno en el cielo viera la iluminación, ¿no? Entonces, o sea, esto espiritualmente es así. Ahora, si alguien no tiene los ojos suficientemente pulidos como para notarlo, como verlo, ya es cosa de él. Pero es así. Así como físicamente este cielo está iluminado por cientos de miles de focos, igual de iluminado se va a ver, pero espiritualmente, cuando toda la ciudad, cuando toda la comunidad adquiera ese hábito de orar y leer los escritos sagrados. Muy interesante, ¿no? Buenas noches. Yo quería opinar un poquito. Dígame, adelante. Disculpa que me uní un poquito tarde, venía manejando. Y fíjese de que el tema está bien interesante. Yo siempre he pensado que el corazón es como un generador de energía, así tal y como usted lo está diciendo. Y bueno, hasta los animales le sienten a uno cuando uno tiene miedo, porque uno le palpita más rápido el corazón. Entonces, si estamos en una situación de adorar a Dios y hablar y seguir y escuchar, pues todas las explicaciones referentes a Él, pues nuestros corazones tienen en unísono esa intención en este momento. Entonces, ya uniéndonos más, somos más, ¿verdad? Como más vibración positiva. Así lo veo también. Gracias. Sí, exactamente. O sea, sí. Yo decía, si un foco ilumina como para que yo vea el cuarto, ¿no? Donde estoy, o el patio donde estoy, si 5 focos pueden iluminar toda esta calle del vecindario, ahora usted imagínese 50,000 focos que iluminan, ¿no? Eso es en lo físico, ahora en lo espiritual. También los escritos bahá'ís nos recomiendan que nosotros vivamos en un estado de oración. Y yo pienso que
Esto se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Pero una de las formas es que yo sea un foco andante, ¿no? O sea, vivir, mi diario vivir, no vaya a ser que cuando yo estoy en una reunión devocional, o todo un santo, ¿no? O por ejemplo, aquí soy un santo, pero cuando salgo a la calle, insulto, hablo groserías, no tolero a nadie, reclamo, ¿no? Entonces, si uno vive en estado de oración, quiere decir que el foco lo tiene en la cabeza cuando sale a la calle también. Es decir, donde te vean, van a ver, ahí está, ese señor trae el foco encendido, ¿no? Es decir, él es diferente, porque está viviendo, ¿no? El estado de oración. Muy bien. Si no hay otra observación, vamos a ir al siguiente punto, que es fomentar virtudes. Es decir, cuando nos reunimos 5, 6, 10, 2 personas a orar, también eso sirve para fomentar virtudes y cualidades en nosotros. O sea, con la oración y con la reflexión sobre los escritos sagrados, que son dos cosas inseparables. No siempre tienen que hacerse a la misma hora, pero son dos cosas que sirven para eso, ¿no? Para que mi calidad como persona sea mejor cada vez. O sea, para que la fe es para eso, ¿no? Para que yo sea una mejor persona cada día. Es decir, para que dentro de mí se despierte la sensibilidad espiritual y que se cultiven cualidades, virtudes. Para eso es la fe. Hoy hace 3 horas estaba sentado esperando esta reunión ansiosamente y de repente entro a TikTok. 99% solo paso. De repente pues hay algo interesante. No necesariamente algo correcto, pero algo que sí al menos es de escuchar. Y escuché un señor que comenzaba a discutir que si la Virgen María, al tener a su hijo Jesús, si tuvo que ver con el esposo José o no. Y daba una serie de argumentos, ¿no? Que hay unas corrientes que dicen que sí, hay otras corrientes que dicen que no. Yo no dije nada, solo lo pasé, pero en mi mente dije, y toda esa discusión que estás haciendo tú, lo dije dentro de mí, ¿verdad? Toda esa discusión que estás haciendo tú, ¿sirve para que seas una mejor persona? ¿O para qué lo estás discutiendo? ¿Y qué nos importa si la madre de Jesús tuvo algo que ver con don San José o no? ¿O si Jesús tuvo más hermanos o no? O sea, si uno lo buscara por cultura general o por erudición, lo estudiara, está bien, no. Pero ¿qué beneficio te trae discutir si la Virgen María tuvo que ver o no tuvo que ver con José? Bueno, no lo quiero, yo no estoy diciendo ni sí ni no, ¿verdad? Solo digo, ¿en qué me beneficia discutir con mis hermanos de la otra corriente, de la otra secta, estos temas? Y mucha gente solo toma la religión como doctrina, dogma, o sea, creer o no creer en tal cosa. Pero los bahá'ís creo que tenemos que más pensar en hacer o no hacer tal o cual cosa, ¿no? Ser amable, no ser amable, amar a la gente, ser justo o ser veraz, no mentir, no calumniar, no matar. O sea, cosas que tienen que ver con nuestra actitud, no con lo que creemos solamente. Aunque es muy importante lo que crees, no vas a creer en tonterías, pero tu creencia te tiene que ayudar a actuar y ser una mejor persona, no solo para
pelear con el otro hermano que si la Virgen María tuvo hijos o no tuvo otros hijos. Adelante. Sí, querido Gurush. Esto me pone a reflexionar respecto a lo que dice Abdul Baha, ¿no? Respecto a los odios que existen entre las diversas religiones que realmente derivan, o sea, como de las ociosas fantasías, y no solamente eso, sino además de la repetición, ¿cierto? Entonces, que mi papá creía esto, mi abuelo creía esto, entonces yo también lo creo y de pronto yo soy partidario de que sí, de que la Virgen María tuvo algo que ver y de pronto me encuentro con alguien que no y entonces por eso yo soy, no sé, adventista y él es del séptimo día, se me ocurre o algo así, ¿no? Finalmente es una diferencia que realmente no tiene absolutamente nada que ver con la esencia misma de la religión, pero el solo hecho de considerarme aparte de la persona que cree que sí o que cree que no, pues realmente es sí, como una insensatez ante los ojos de Dios, porque finalmente el objetivo de la fe es acercarnos, ¿no? Unirnos. Respecto a eso, entonces me llama mucho, mucho, mucho la atención que al final de la oración obligatoria uno le dice a Dios como, te suplico, ¿sí? Que me protejas de las huestes de ociosas fantasías y vanas imaginaciones. Es interesante, ¿no? Uno no pide, te suplico que me protejas de los ladrones, te suplico que me protejas de, no sé, de la ruina, de la falta de dinero, no sé, o tantas cosas que uno puede suplicar, ¿no? Te suplico que me des salud, te suplico que guardes a mi familia. No, no, nada de eso. Lo único que uno pide es que lo único que uno pide a Dios es que nos proteja de nosotros mismos. Eso es interesantísimo. Me parece tan, tan, tan interesante que finalice justamente con eso, porque justamente lo que le estamos pidiendo a Dios es que nos proteja de llegar a caer en discusiones tal vez o disputas surgidas de si la Virgen María tenía o no tenía que ver algo con José, por ejemplo, o algo así, ¿no? Em, sí, era eso lo que quería comentar. Gracias, Fabio. Sí, interesante. ¿Alguien más? Yo quería opinar un poquito. Fíjese que sí, es sumamente interesante lo que usted puso en el tintero ahorita. Fíjese que, pues, yo soy, nací prácticamente católica, soy bautizada en el catolicismo y lo practiqué en el colegio. Y luego mis padres fueron evangélicos. Entonces viví durante 30 años en una discusión tan terrible en la que se metían ambos lados y yo solo escuchaba y yo les contestaba lo mismo que usted acaba de decir. Gracias a Dios, pues tal vez no sé, porque yo no estaba adopta en nada de esto, si era una niña. Cuando yo les decía, bueno, ¿y cuál es el problema? Que la Virgen María, si no es normal, que para eso se casen, para tener hijos, lo normal sería distinto. Pero eso no me cambia nada en el concepto que yo tenía de Jesús, ¿verdad? Y lo tengo todavía, que pues es un enviado de Dios y por eso es que me ha gustado la fe Bahá'í, porque tiene mucha explicación, cuerda, así le voy a decir, perdonen, pero es cuerdo todo lo que escucho. Y vivir en ese dilema, peleando, y disculpen tal vez los cristianos que están aquí, que algunas veces uno no deja eso, digamos, como esos dogmas que le han. Yo me fui una vez, fíjese, a confesarme, pero no a confesarme, sino que a confesar al sacerdote que me dijera la verdad. Y entonces, mire, ese hombre se reía, yo creo que le contaba a usted, era de ahí del Santa Cecilia, y platicamos casi 3 horas y era una cola como de 50 personas, porque todas las preguntas que le hacía me decía, no, es que lo que pasa es que es la misma persona con su pensamiento que se ha ido haciendo dogmático. Algunas veces uno quiere explicar la verdad y no se puede, mejor porque la gente ya se cerró en ese tema que en algún momento alguien se lo dijo.
Así que yo la felicito, me dijo, tal vez podemos seguir conversando, pero yo ya nunca más volví a conversar con él. Pero muy bonito. Me encanta porque sí, ese tema yo siempre he dicho, ¿cómo iba a ser? Para mí Dios es todo, ¿verdad? Todo, todo, todo. Y tenemos que imitar. No podía haber sido injusto él, si él es la base de todo, pues, dejar a la Virgen María sola cuando se fuera Jesús y cuando le dicen mis hermanos, ahí te quedan mis hermanos. Dicen que no eran sus hermanos, entonces yo les digo, bueno, pero ahí dice que eran sus hermanos. ¿Y cuál es el problema? Que la señora hubiera tenido también hijos, pues, ¿cuál es el problema? Así, es una familia. No te, Entonces, son no cosas te casó, puras chiquilladas, pues pienso yo realmente que le van metiendo en la cabeza a las personas y se las van creyendo una a otra. ¿Por qué no se ponen a pensar que eso no es bondadoso? Eso es injusto, ese tipo de actos, ¿verdad? Y Dios, como dice usted, es justo, es justo. Bien, solo eso quería, pues, opinar. Gracias. y Abraham no se casó, pues Moisés. Ahora Jesús no se casó porque lo mataron joven, pues no llegó a eso, ¿no? Por cualquier razón uno puede no casarse, pero Bahá'u'lláh se casó, el Bab se casó, Moisés se casó, Abraham, Mahoma, se casaron y tuvieron hijos. ¿Y eso qué es malo? Con mucha gente tal vez como Jesús no tuvo hijos, entonces dicen, él es el más santo porque los demás tuvieron y él no, entonces él es un santo comparado con los demás, ¿no? Pero su santidad no depende de si tuvo hijos o no. Badicito. Hola, Kurosh, ¿cómo estás? Bien, bien. Sí, este aspecto que se está mencionando aquí sobre fomentar virtud, en realidad, en nuestras oraciones privadas especialmente, deben estar muy, muy enfocadas al desarrollo espiritual, a pedir la ayuda en nuestro crecimiento interior. Rápido comparto una anécdota. Cuando yo era jovencito, yo me daba cuenta que la gente decía que le gustaban los niños, que los niños son graciosos, que los niños son lindos y todo eso. Y yo veía a los niños y la verdad es que me resultaban completamente indiferentes. Yo no le veía ninguna gracia ni nada. ¿Ya? Yo estoy hablando cuando yo estaba en torno a los 20 años, más o menos. ¿Ya? Y Hace poco. sí, hace casi 30 años. Y entonces, la cuestión es de que yo estaba estudiando para ser maestro. Y ahí había un conflicto. Dice, ¿cómo es que a mí me parecían más graciosos y tiernos los perros o los gatos que los niños? Entonces, hice oraciones. Empecé a hacer, y me acuerdo que hacía las oraciones para niños. Empezaba a hacer esas oraciones y pedía a Bahá'u'lláh, y yo iba a ser maestro. ¿Cómo podía yo no tener ese sentimiento de afecto hacia los niños? Pero era lo natural en mí, así, en ese momento era así. Entonces, lo que está dado así es, pero uno no debe pensar como, no es que yo soy así y la gente me tiene que aceptar como soy, o si no, que no me molesten. Uno debe crecer a la luz de la manifestación de Dios y desarrollar virtud. Y si alguna no tiene, bueno, tratar de desarrollarla. Y cuando hacía estas, era en la escalera de la casa de mis papás. Ahí es el lugar que más cogía para esas oraciones. Durante tiempo estuve haciendo esto. No recuerdo en qué momento yo dejé de hacerlo, porque tal vez yo creo que fue por semanas. Y dejé de hacerlo, y recuerdo que una vez estaba en un parque y miraba a unos niños jugar y la escena me enterneció. Y yo en ese momento conecté. Ese sentimiento que estoy teniendo es algo nuevo. Es algo nuevo y fue creciendo. O sea, después me casé, tuve mis propios hijos, ¿no? Ya. Pero fue algo que fue maduro. Ahora soy maestro
Y pues ya es una experiencia muy bonita trabajar con niños, ¿no? Son muy especiales. Pero ¿cómo es, no? O sea, uno tiene que hacer un esfuerzo y si a uno una cualidad no le nace, pues, ¿no? Pedir a Bajaola, pedir a Dios. Gracias. Pero parte de la razón por ese cambio es la oración y la lectura de los escritos sagrados, ¿no? Que te ayuda a adquirir esa virtud. Yo soy al revés, yo me acuerdo cuando estaba en primer grado de primaria, que tendría 7 años, 6 años, no me acuerdo. Yo era bien cariñoso con otros niños porque eran niños, pero eran de mi misma edad, pero era cariñoso con ellos. Increíble, y siempre he sido así, ¿no? De mucho cariño, adoro a los niños, incluso a los jóvenes, yo los veo como, a todos ellos son mis hijos. Pero bueno, a veces he tenido que suavizar un poco porque si tú muestras demasiado cariño hacia los niños, he tenido que moderar porque puede caerle mal, ¿no? O puede pensar mal, o puede que no le agrade, ¿no? Que le des mucho. Entonces soy cuidadoso, sí, pero sí, desde chiquito era muy cariñoso con la niñez. Bueno, vamos a ir a otro punto. Fomentar virtudes. Vamos a ver cuál es más o menos la estructura de estas reuniones. Como dijimos al principio, estas reuniones no son sermones. A ver. Adelante. Ok. Repito, ¿no? Como dijimos al principio, estas reuniones no son rituales fijos, o sea, no tienen una estructura rígida, fija, como una misa o como un sermón, como algo así, ¿no? No lo es. Cada reunión devocional puede ser diferente y puede adaptarse a las circunstancias particulares del lugar, de la cultura, etcétera, ¿no? Pero hay unos elementos que sí siempre existen. Por ejemplo, uno, la lectura de los escritos. O sea, eso sí siempre puede existir, ¿no? Porque para eso es la reunión devocional. Y los escritos sagrados, o sea, de Bahá'u'lláh, del Bab, de Abdul Bahá, pero también de la Biblia, de otras fuentes, si fuera necesario, ¿no? Este es un punto. El otro punto es la oración, meditación, reflexión. No recitar oraciones personales y colectivas, ¿no? O sea, yo puedo hacer una oración en grupo, pero en esa oración puedo pedir por mí o puedo pedir por el grupo. No hay diversas oraciones. Y que uno puede personalmente meditar acerca de lo que está orando, de lo que Dios, de la palabra de Dios. Entonces, a veces hay temas, por ejemplo, a veces hay un tema para las oraciones porque se enfermó un miembro de la comunidad, entonces se organiza una reunión devocional especialmente donde toditita la gente que está ahí hace oraciones para curación. O murió un compañero, un vecino, un amigo, un miembro de la comunidad murió, entonces oraciones para difuntos, ¿no? O por ejemplo, hay mucha delincuencia en el vecindario, ya abrieron varios carros, entonces uno puede dedicar una reunión de oraciones a protección y a pruebas, dificultades, etcétera, ¿no? La tercera, la reverencia y la reflexión es otro punto que siempre tiene que haber. O sea, tú
no llegas a una reunión devocional como que vas a ir a comer carne asada con tus amigos, ¿no? Es decir, no es una reunión social cualquiera, es una reunión de reverencia, de ¿cómo se dice? Es algo solemne, reverente, algo de reflexión, algo espiritual. Entonces se busca un ambiente de contemplación. A menudo se pone algún tipo de música o velas, perfumes, pero no son fijos, no se deben convertir en rituales fijos, jamás. Pero sí, yo he visto, por ejemplo, a veces apagan la luz, encienden velas y se ve bien bonito y eso te hace entrar en un ambiente un poco más de reflexión y de introspección, ¿no? Pero sin que esto se convierta en elementos rituales fijos. Lo otro que debe haber es la simplicidad, es decir, no tiene una estructura compleja y pasos establecidos, ¿no? Es libre totalmente de rituales, sermones, recaudaciones de dinero, ¿no? Ahí no existe eso, ¿no? Los Bahá'ís sí colaboramos, contribuimos con los fondos, obviamente, si no, ¿cómo va a funcionar la fe Bahá'í si nadie contribuye al fondo? Obvio, pero no es ahí donde uno recoge dinero, ¿no? Aprovechando el ambiente, no. La música puede ser, si acaso alguien decide poner una música de fondo, ¿no? Puede ser de diversas procedencias, de una variedad de culturas y de estilos, ¿no? O sea, no hay música mala, no existe, ¿no? Lo que puede ser malo es lo que la gente a veces canta, y lo que canta acompañando esa música puede ser malo, ¿no? O bueno, pero la música en sí es, pues sí, que sea algo moderado y decoroso, pero no tiene que ser una música, por ejemplo, clásica necesariamente, ¿no? Sino que puede ser diferentes tipos de música, pero siempre que esto tampoco se convierta en un requisito fijo, es decir, que se ponga esto como un requisito para las reuniones devocionales, no. Yo, por ejemplo, he visto reuniones devocionales desde, por ejemplo, acaban de ver unos amigos a un pueblo allá en Guatemala para ver, ahí los bahá'ís visitan, ¿no? Visitan a mucha gente. Y en algunos casos, por ejemplo, llega el amigo bahá'í, toca la puerta del contacto, ¿no? Entonces, no lo hacen pasar, ahí paraditos en la puerta, hacen 2, 3 oraciones y nos vemos, ¿no? Ese es un tipo de reunión devocional. También he visto reunión devocional, Dios mío, con perfumes, velas, música, luces, un montón de cosas. Pero que ninguno de estos se convierta en ritual, ¿no? En hábito constante y requisito fijo. Otro punto importante que pues debe existir es que quien está ofreciendo su casa tiene que ser hospitalario, ¿no? Es decir, muchas veces después de recitar las oraciones se comparte algo, ¿no? Un refrigerio, un fresco. Esto también fomenta la interacción social y fortalece los lazos de amistad, de unidad, ¿no? En la comunidad. Y el otro aspecto es la sistematización. Es importante mantener regularidad para tener resultados significativos. Es decir, si 5 personas nos reunimos ayer a orar
por un problema que tuvimos. Bueno, qué bueno, ¿no? Pero es mucho mejor decir, bueno, vamos a reunirnos todos los lunes a las 7 de la noche. Podemos definir en diferentes casas, en la misma casa, en el centro Bahá'í, en un templo, si hay uno cerca. O sea, pero hacerlo con regularidad para que tenga mejor resultado, que sus resultados sean significativos. Entonces, ese es más o menos acerca de los elementos mínimos que puede tener una reunión devocional. Repito, puede ser desde una reunión muy elaborada hasta ir a tocar una puerta, hacer 2 oraciones y nos vemos la otra semana, pero hacerlo regularmente. Hacerlo regularmente. La actividad, esta actividad de las reuniones devocionales es una actividad básica fomentada por la Casa Universal de Justicia, que es la cabeza de la fe Bahá'í a nivel mundial. Es decir, no les estoy hablando de una cosa que algunos pueden hacer o pueden no hacer, no. Estamos hablando de una actividad básica, o sea, importante, esencial, que fomenta la comunidad mundial Bahá'í para que cada familia lo haga en su casa o también en donde sea, ¿no? En su trabajo, en el vecindario, etc. Tiene que celebrarse regularmente en la sede Bahá'í, en el templo donde lo hay, en las casas de los amigos y en cualquier otro lugar donde haya un ambiente de reverencia que permita hacerlo, ¿no? La organización de estas reuniones es un tema de interés y consulta en la comunidad Bahá'í. O sea, los Bahá'ís tenemos reuniones como reunión de reflexión, festividades y otras reuniones, ¿no? La organización de las reuniones devocionales es un tema importante de consulta en nuestras reuniones. Y se lleva un registro. Es decir, si tú quieres medir la comunidad tal, cuál es el nivel de desarrollo que ha obtenido, tú mides, tienen 25 reuniones devocionales, 4 clases de niños, 52 libros, qué sé yo, ¿no? Entonces, esa es una actividad básica que se lleva a estadística para medir el desarrollo de cada comunidad de acuerdo a cuánta gente se está reuniendo para hacer oraciones, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Y uno de mis objetivos al programar este tema para esta noche es fomentar que cada uno de los que estamos presentes ahorita, si es que no tiene una reunión devocional en su casa, que lo abra esta misma semana. Establezca un día a la semana, o un día cada 2 semanas, o un día cada mes, o el primer domingo de cada mes, no sé, como usted guste, pero que no sea una vez cada 25 años, ¿no? Que tiene que tener cierta regularidad. ¿Ya? Establecer una reunión donde los miembros de la familia, tú y tu novia, tu novio, el esposo, la esposa, los hermanos, 2 compañeros, 5 vecinos, los del equipo de fútbol, qué sé yo, quien sea, ¿no? Se reúnan
regularmente hagan oraciones. Generalmente pues se usan material Bahá'í, no si los Bahá'ís organizan la oración, pero ahí se puede hacer, por ejemplo, una vez hicimos una reunión de esas y alguien recitó el Padre Nuestro, bendito si del mismo Dios viene esa oración, ¿no? Del mismo Dios es. O sea, es palabra de Dios. Bienvenido. Entonces, en resumen, las reuniones devocionales son espacios inclusivos y ricos espiritualmente. Cuando digo inclusivos, me refiero a que judío, musulmán, quien sea, ¿no? Puede entrar ahí, solo que pues sí, crea en Dios y en la oración, ¿no? Entonces es inclusivo. Y tiene que ser un ambiente rico en espíritu, espiritualmente cargado, rico, con reverencia, centrado en adoración colectiva a Dios y centrado en reflexión sobre las enseñanzas de Dios y centrado sobre el fortalecimiento de los lazos de amor y de unidad y de amistad entre los miembros, los que están ahí, ¿no? Y en general los miembros de la comunidad y de la humanidad en general, ¿no? Pero la humanidad a veces es un poco abstracto, pero el que viene a recoger la basura cada día es humanidad también, ¿no? Es humanidad. Mi hija es humanidad, mi esposa es humanidad. Entonces, cuando uno tiene que amar a la humanidad, hay que amar a todos estos, ¿no? No amar a la humanidad en abstracto y ponerse a discutir sobre el amor a la humanidad y no ama ni al vecino, entonces habla de amor a la humanidad, ¿no? No es correcto. Entonces, ahora, estas reuniones devocionales, solo de eso hemos hablado hoy, ¿no? Pero hay otras actividades bahá'ís. Estas y otras actividades bahá'ís a nivel mundial son basados en las definiciones y en los diseños de Baha'u'lláh para la humanidad durante su periodo, su milenio, ¿no? Durante su dispensación, durante su ministerio, o sea, el periodo que va a durar la fe Bahá'í. Durante ese tiempo es lo que él ha diseñado para la humanidad, una serie de cosas. Y esas reuniones devocionales y todas las otras actividades son basados en lo que Baha'u'lláh ha enseñado. En verdad, todos los mensajeros de Dios han enseñado muchas cosas, entre ellas a orar de maneras diversas. Pero es común en todas las revelaciones, o sea, en todas las religiones, todos los mensajeros de Dios, ninguno ha dicho, miren, este milenio ya no oren, vamos a hacer un descanso. No, ninguno ha dicho semejante cosa. Ahora, ustedes pónganse a pensar, ¿y por qué todos los mensajeros de Dios dicen que hay que orar? ¿Por qué? Vamos a ver una cosa que puede que no tenga mucho que ver, pero lo voy a aclarar. Esto que están viendo, un motor, creo que es un motor de jet, de turbina, ¿no? Ahora, el que fabricó ese motor seguramente que en un manual dice qué combustible hay que usar para que ese motor funcione, ¿correcto? Seguro.
En el manual del fabricante dice qué hay que hacer y qué no hay que hacer, a qué altura volar y a qué altura no volar, cómo aterrizar, cómo despegar, no sé, qué sé yo. Yo no tengo idea de lo que son los aviones y los jets, pero seguramente que el fabricante de ese jet dice, señores, no le vayan a poner la gasolina o el diésel que le ponen a sus carritos, no, pónganle X o Y tipo de combustible. Y lo limpian, lo lavan, el motor, la carrocería, qué sé yo, cada componente le dan mantenimiento de cierta forma. Ahora, concentrémonos en el combustible, ¿no? Y mantenimiento del avión, del jet. Si tú compras un jet de motor de turbina, entonces, ¿qué haces para operarlo en buen estado? Un jet de turbina funciona con querosene especial, creo que lo llaman jet. Se escribe fuel, no sé cómo se pronuncia. Si tú le pones otro tipo de gasolina, adiós, jet. Si le pones diésel, adiós, lo daña y no permite volar a ese avión, no permite que vuele alto, no permite desarrollar la altura ni la velocidad para las que ha sido creado, porque le estás poniendo el combustible equivocado. Ahora, ¿quién tiene derecho de definir qué le vas a poner, qué combustible y qué mantenimiento le vas a dar? Pues el fabricante. El fabricante tiene que decir qué gasolina y qué mantenimiento y qué debes hacer para que funcione bien, porque si no, vas a tener accidente y van a morir muchas personas. Ahora, el ser humano, ¿quién es el fabricante? Dios es el fabricante, el creador, ¿no? ¿Y cuál es su manual de fábrica? Los libros sagrados, ¿no? Ahí se ve qué hacer y qué no hacer para que este producto llamado ser humano funcione bien. ¿Correcto? Un impresor de tinta. Generalmente los fabricantes venden unas tintas especiales para ese impresor. Pero también los piratas crean unas tintas alternativas para ese mismo impresor que tú lo inyectas. Pero ¿qué pasa después de 3, 4 veces que lo hagas? El impresor ya no es el mismo, ya no te sirve, se arruina y ya no funciona, ¿no? ¿Por qué? Porque le estás poniendo una tinta que no está hecha para ese impresor. Ahora yo me pregunto, yo soy un ser humano y digamos que voy creciendo, ¿no? 5 años, 10 años, 15, 20 y así, voy creciendo. ¿Quién va a decir qué debo hacer yo, qué no debo hacer? ¿Acaso
Baruch Espinosa tiene que decir qué debo hacer, no hacer, en qué debo creer, en qué no debo creer. ¿O acaso es Karl Marx el que va a decir, no, el ser humano debe hacer esto, debe hacer aquello? O Nietzsche, o el actor tal, no quiero decir ningún nombre porque pues no tengo nada en contra de ninguno. O el cantante tal, o el político tal, o el futbolista tal. Ellos me tienen que decir qué debo hacer, qué no debo hacer. Para saber qué debo hacer, qué no debo hacer, está Dios y sus mensajeros. Mi cantante favorito, mi filósofo favorito, pues ellos son como yo, son seres humanos un poco más inteligentes o más sobresalientes en X cosa, pero no son fabricantes. ¿Se han puesto a pensar en eso? Que a mí me fabricó la compañía Boeing, pero me voy al colegio de no sé qué para preguntar cómo debe funcionar un jet. No tiene sentido, ¿no? A mí me fabricó, me creó Dios. Y Dios tiene que decir cuál es mi combustible y cuál es mi mantenimiento. Algo así más o menos como esto. Puede parecer gracioso, pero es como que Dios al crear al hombre dice, bueno, el motor es Homo sapiens, ¿no? El modelo Master B2000, no sé, ahí cualquier modelo. Fabricante Dios Todopoderoso, potenciado por Bahá'u'lláh, el Bab, Jesús, Mahoma, etcétera, ¿no? Combustible, oraciones, ayuno, ver anexo, o sea, ver las especificaciones en el libro sagrado. Mantenimiento, amor, unidad, justicia, generosidad, etcétera. Nota, por favor no buscar guía guía en gente de YouTube, TikTok, en físico-culturistas, etcétera, ¿no? Es decir, pues a mí me creó Dios y Dios me tiene que decir cuál es mi combustible y cuál es mi mantenimiento correcto. Me parece que alguien deseaba hablar. Ya. ¿Aló? Aló, adelante. Sí, amigos, quería comentar al respecto que pues esto resulta muy claro para nosotros como bajáis, ¿no? Hay algunas enseñanzas que son muy textuales, muy explícitas, como por ejemplo cuando Bahá'u'lláh dice que no tenemos que pesar la, o sea, no tenemos que sopesar las enseñanzas en nuestra balanza interna, siendo que las enseñanzas son la balanza, ¿cierto? O sea, no tenemos que pesar el libro de Dios con nuestros criterios, con nuestra balanza interna, cuando la palabra de Dios es la balanza, ¿no? Entonces, me recuerda específicamente dos casos particulares. El primero es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La gente no tenía una claridad acerca de cuál era su propósito en la vida. No sabían por qué vivir ni qué propósito seguir. Y entonces apareció un hombre y dice, no, el objetivo de nosotros es crecer como raza y exterminar a los otros, que son los judíos. Y propone que acabar con la vida de un judío está bien. Incluso lo propone como algo loable. Y entonces todo el mundo comienza a actuar de acuerdo con ese propósito. Y eso justamente fue lo que llevó a tantas masacres. Hay otro experimento que resulta bien interesante que buscan analizar como la iniciativa del ser humano. Y lo que hacen es que le dicen a una persona que
el único objetivo es hacer descargas eléctricas, ¿sí? Entonces, si una persona llega a equivocarse, le hacen como un cuestionario y cada vez que se equivoque, hace una descarga eléctrica. La cuestión es que esta persona, no sé, inicialmente pues le va bien, luego entonces se equivoca y comienza a hacer descargas eléctricas y el que está al otro lado pues no es una persona, es un actor y realmente no está recibiendo descargas eléctricas, pero el objetivo era ver hasta qué punto el ser humano resulta ser manipulable. Y resulta que cada vez que le decían a este hombre haga la descarga, él la hacía sin tener presente que la otra persona, el actor, gritaba de dolor y se retorcía y decía que por favor ya no más, pero sí, esta persona como que seguía simplemente obedeciendo órdenes por esa falta de iniciativa, porque no tenía como esta luz de las enseñanzas de Dios, o por lo menos no tan clara como para tener el carácter suficiente para decir esto está mal y punto. Porque si así hubiese sido, digamos, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler dijo acaben con la vida de los judíos, las personas podrían haber tomado la iniciativa de decir no, eso no está de acuerdo con las normas del fabricante, como das tu ejemplo. Entonces yo no lo voy a hacer. Esta iniciativa, pienso yo que es un marcador de madurez como raza humana, ¿sí? Pero vamos a tener esa iniciativa cuando estemos en contacto con las enseñanzas de la fe, cuando cuando nos apropiemos de esas enseñanzas y las adhiramos, no sé si es la palabra, a nuestra propia forma de vida. Finalmente, la carta del 19 de marzo del 2023 de la Casa Universal de Justicia, en el segundo párrafo, dice, por tanto, un desafío para las comunidades bahá'ís de todo el mundo es examinar las prácticas actuales de sus sociedades y sopesarlas a la luz de las enseñanzas, eliminar cualquier tendencia indeseable y aprender a establecer nuevos patrones de vida familiar, ¿no? Entonces es eso justamente, lo que nos pide es que examinemos las conductas de una sociedad enferma en la que vivimos y determinemos si eso está de acuerdo o no con las enseñanzas de la fe. Y a partir de eso tengamos la madurez de vivir una vida de acuerdo con las enseñanzas de Dios, de acuerdo con el propósito de Dios y no de acuerdo con el propósito que otros tienen para nosotros. Exacto, exacto. Porque los propósitos que tienen otros para nosotros les beneficia a ellos. Porque, por ejemplo, Hitler, ¿no? Al hacer todas las cosas que hizo, le ayudaban a él, no necesariamente para conseguir poder y dinero, sino también para sentirse bien, él. Porque quién sabe qué complejos, qué problemas mentales tenía él, que de esa manera él sentía una cierta felicidad, ¿no? Y al matar a tanta gente inocente. Bueno, ¿alguien más? Quizás para terminar, vamos a mencionar que esta actividad de las oraciones, de las reuniones devocionales, es una de tantas actividades que hace la comunidad Bahá'í. Una sabemos que son las clases de niños, los círculos de estudio, los libros, ¿no? Los libros Ruhi, libro 1, libro 2, cada uno tiene su propósito. Y también grupos de adolescentes, que los llamamos nosotros grupos prejuveniles. Todas estas actividades que se hacen tienen el objetivo de construir la comunidad, construir la sociedad y empujar la sociedad humana hacia la sociedad de oro, ¿no? Tal vez en varios cientos de años, quién sabe, pero es un proceso que está llevando a la humanidad, ¿no? Estaría llevando a la humanidad a su edad de oro con el tiempo, y nosotros tenemos el gusto de contribuir un poquito con esto, ¿no? Muchas gracias a todos los amigos por participar y por sus opiniones. Si alguien...
Si alguien desea decir algo más, pues adelante. Ok, entonces nos despedimos, será hasta la próxima semana. Muchas gracias, Kurosh. Gracias a todos. Muchas gracias, querido Kurosh. Allah Akbar. Buenas noches a todos. Adelante. Buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches a todos, Alá Guapa.